Muy buenas tardes, a todos los presentes que van a ver esta capacitación. El día de hoy vamos a dar la segunda parte de esta formación llamada Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783 y su reglamento. Hoy día vamos a ver muchos de estos aspectos normativos, ¿no? Pero ahora más a detalle sobre algunos puntos que no se vio en la clase anterior, ¿sí? Entonces es muy importante hoy día que vamos a tener varios puntos a que detallar y este, vamos a ver cuáles fueron las normativas que vimos en su momento, ¿no? Como un resumen rápido para que podamos entenderlo también. La ley principal, la ley 29783, ¿no? Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que justamente hablábamos que nos brinda el objetivo de minimizar riesgos y peligros, ¿no? Luego tenemos la 005, el reglamento de esta misma ley, 148 guías y formatos sobre temas referenciales para el tema del comité, documento vital para que uno pueda realizar el tema de su formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Eh, la 050, formatos referenciales que contemplan la información mínima, ¿no? Que debe contener estos registros obligatorios, ¿no? La 085, ¿no? Sistema simplificado de registro, ¿no? Sistema de gestión, ¿no? Justamente nos ayuda esto a minimizar estos riesgos y peligros a pro de no, eh, este, no incumplir con alguna normativa, ¿no? La 014 para los auditores, ¿no? Cuando queremos hacer un tema de audición, de auditoría, cómo está registrado, ¿no? Correctamente. Y la 375 que es la parte de la ergonomía, ¿no? Parte de la ergonomía vital que nos ayuda justamente para la evaluación de riesgos y ergonómicos, ¿no? Hoy día les voy a presentar algunas cosas novedosas que ustedes van a poder encontrar en, en toda la web también, ¿sí? Luego, modificatoria del reglamento de la Ley de Seguridad Salud del Trabajo y la 30.222, ¿no? Modificatoria también de Seguridad Salud del Trabajo. Entonces, esto fue un poco de las normativas que vimos esa vez, ¿no? Cuando fue la primera parte de esto de la ley. Hoy, en la segunda parte, ya, vamos a pasar rápidamente a esto, lo que ya nosotros vimos esa vez, pero hoy día vamos a entrar a más a detalle sobre algunos aspectos de seguridad, ¿no? Y comienzo con esta parte, ¿no? Cuando la seguridad se convierte en delito, ¿no? Eh, Vamos a ver un poco de estos aspectos de normativa penal, ¿ya? Acuérdate muy bien esto, el artículo 168A del Código Penal justo está extrayendo información más, eh, en detalle, ¿no? Sobre las implicancias penales que también hay, ¿no? Entonces, justo encontré la 168A, ¿no? Justo este estaba, que es parte del Código Penal, y justamente ahí refiere atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Este artículo establece que el empleador que deliberadamente, ¿ya? Infringe las normas de seguridad estando legalmente obligado, ¿ya? En el buen jurídico, en el tema de, este, eh, el tema de el, el hablar, el llevar el tema jurídico, legal, las palabras tienen un impacto muy significativo, ¿no? El buen jurídico, cuando uno dice la parte deliberadamente, ¿no? O inobservancia, ¿no? Estas frases llevan un peso jurídico estipulado que nos ayuda justamente a entender que hay una implicancia regular ante el tema de la penalidad,
por una falta contra nuestro código penal y también la constitución política, ¿ya? Porque muchas de las normativas que se ejecutan nacen de esta constitución, ¿no? Como derecho a la libertad, derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos artículos se regulan con los artículos siguientes y esto nos ayuda, ¿no? Entonces, cuando la seguridad se convierte en delito, hagámonos esta pregunta. ¿Sabías que el incumplimiento de la ley, la 2978-3, puede llevar a prisión, puede caer en esos puntos? Creo que con el artículo 168A del Código Penal ya lo hemos respondido, ¿no? Pero vamos a ir un poco más a fondo. ¿Cómo se pueden dar estos sucesos? ¿Cómo se pueden estar viendo estos casos? ¿Ya? Entonces, quiero que un poco eh, tengas en la idea el punto de estas dos grandes, bueno, tres grandes eventos que ha sucedido últimamente en temas de seguridad. Ya tenemos tres muertes por temas de seguridad. Uno por el gerente de operaciones de Antamina, que lamentablemente perdió la vida, ¿no? Tras un incidente que hubo, un equipo de línea amarilla, los equipos grandes de transporte. Atrás estaba el carro, ¿no? Detrás de la llanta, ¿no? El carro, un automóvil normal, ¿no? Que se utilizaba para el transporte civil. Entonces, este transporte, este vehículo donde estaba aquí el especialista, ¿no? El colega, eh, fue aplastado, ¿no? Por este equipo, ¿no? Por esta máquina que transporta minerales, ¿no? Una lamentable pérdida que todos el rama de seguridad y todas las personas, ¿no? Nos sensibilizamos con este punto sobre la pérdida humana, ¿no? Luego tenemos en Jesús María que una pluma de una grúa se cayó debajo de esta zona de, de esta zona que impactó en la parte de abajo, ¿no? Se cayó esto en la parte de abajo y sucedió justamente las implicancias penales, ¿no? Establecidas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió en parte, como se llama, como uno, ¿no? Un momento que voy a mandar. Ya, después. Luego, el otro incidente que hubo también una minera en Arequipa, un colaborador tras realizar maniobra con equipos de presión, pierde la vida. No hay más detalles sobre qué es lo que sucedió, solo se comunicó que la empresa minera que ejecutaba actividades extractivas comunica que un colaborador, al utilizar una maquinaria, ¿no? de presión, fallece, ¿no? Entonces, tenemos estas tres eventos que nos hacen reflexionar y pensar, ¿no? ¿Cómo estamos regulando nuestros aspectos de seguridad y salud en el trabajo en nuestras empresas? ¿Estamos utilizando los controles correctos? ¿Estamos midiendo todos los riesgos? ¿Estamos aplicando los controles suficientes, pero también realizarlo y que no solo esté contemplado en el IPE, porque eso también sucede? Entonces, eso es importante que nos lleva a la reflexión, ¿no? Entonces, justamente aquí es hacernos unas preguntas. ¿Estos incumplimientos pueden caer un tema de prisión? Entonces vamos a desencadenar poco a poco cómo va yendo este punto, esta segunda parte interesante que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Acá nos indica que la ley, claro que sí, establece la importancia de la seguridad, ¿no? Con un enfoque penal, por supuesto, tiene un enfoque penal, porque busca salvaguardar la vida de la persona quien ejerce el ejercicio de actividad laboral, ¿no? El desconocimiento o negligencia puede tener consecuencias graves al empleador, ¿no? Este enfoque penal en esencial, pues, para atender son obligaciones administrativas, ¿no?
Entonces vamos a explorar un poco qué se debe hacer, cuándo es un delito, cuándo no. Eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Así que preparados para esta muy importante capacitación que a veces no es muy usual tocarlo, ¿ya? La parte empleadora no mucho quiere tocar estos puntos, pero usted como se está formando en una especialidad de seguridad, salud en trabajo, quiere marcar la diferencia y está llevando esta importante capacitación con conocimientos extraídos de manera específica y detallada, es importante que lo conozca, ¿no? Y te pido la atención que puedas tener en cada uno de estos puntos, ¿no? Vamos a ver la dimensión penal, ¿no? Entonces, según la ley que está regulada, ¿no? Por el Estado peruano, establece obligaciones administrativas, ¿no? Sino también penales, ¿no? Porque este es su marco laboral, su gran marco laboral, como le decía, está sujeta tanto al Código Penal como la Constitución Política, ¿no? Y bueno, esta ley protege el derecho fundamental a un ambiente laboral, ¿no? Seguro, reforzando importancia, ¿no? Mediante sanciones penales a causa donde el incumplimiento pone en peligro la vida y la salud de sus trabajadores, ¿no? Entonces, el enfoque penal eleva la responsabilidad del empleador, ¿no? Obligando estrictamente deberes de prevención y accidentes o enfermedades laborales. Y eso ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? O sea, el empleador tiene obligaciones con su colaborador, ¿no? Y sus obligaciones con el colaborador es justamente velar y salvaguardar la integridad del colaborador en donde las actividades que vayan a realizar estén justamente con las condiciones adecuadas, en donde se minimicen los riesgos de accidentes o incidentes laborales. Eso es lo que tiene que asegurar el empleador. De no hacerlo estaría en una implicancia, ¿no? Porque ahí se va a aplicar algo llamado inobservancia, ¿ya? Recuérdate muy bien esa parte de la inobservancia porque es algo que a medida que vamos a realizar esta capacitación va a tener su figura y vamos a estar repitiendo varias veces, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los escenarios de la responsabilidad penal del empleador? Pues accidente fatal, ¿no? Por falta de capacitación, ¿no? Un empleado sufre un accidente mortal porque no recibió la capacitación adecuada sobre el uso de maquinaria. La multa supera los 400.000, ¿no? Y el empleado puede ser procesado penalmente. ¿Cómo así? A ver, y aquí tengamos mucho cuidado, y esto es algo que cuando doy mis asesorías y capacitaciones, es algo que al empleador y ustedes, como responsable de SCT, tienen que dar esta información crucial a su empleador. De nada sirve yo ahora doy una capacitación si es que el empleador, o mejor dicho, el colaborador, ¿no? O sea, yo doy una capacitación como empleador a mi colaborador y a mi colaborador no tengo un control de registro. O sea, yo di mi capacitación todo muy bonito, ¿no? Tengo acá mi anotado, llevo todo mi solicitud, que está con todos los PPTs, todo, pero no tengo ningún registro. En mi folder está vacío de registro que el colaborador colocó su nombre, firmó y dijo, en esa firma, en ese acto de firmar, sí, evidentemente yo he llevado esa capacitación. Entonces, si no hay ese acto, si no hay ese proceso, entonces lo que va a suceder es justamente que va a haber una implicancia penal, ¿no? ¿Por qué? Porque al transcurrir un accidente y se evidencia que no hubo los formatos, pese a, ojo con esto, tú sí la has capacitado, tú la has formado, le has dado toda la formación, pero nunca llegaste a un control documentario de sus capacitaciones. Al quien van a creer es al colaborador. Siempre sucede esto aquí, ¿ya? Porque tú, como empleador, estás obligado a llevar un registro.
No quisiste llevarlo o no le diste la importancia de llevarlo. Entonces estás en una falta. Entonces, para la SUNAFIL, para cualquier proceso judicial, para cualquier proceso penal, lo que implica es la realidad. Tú le dices capacitación, pero no hay formato. Entonces no hubo capacitación, por más que los des. Así que mucho, mucho, mucho cuidado cuando den una formación. Así sea pequeña, así sea muy chiquita. Tienes que registrar una charla, una formación, un cambio de posición. Recuerda, en la ley lo indica, cuando existen cambios de posiciones de trabajo, es decir, yo fui cocinero, ahora voy a ser bartender. Yo fui oficial en soldadura, ahora voy a ser calderero, que son los que hacen los trastes, ¿no? Yo fui montajista, ¿no? Ahora voy a ser instalador de techos, ¿no? Yo fui operario en máquinas MIG, ahora voy a ser operarios en máquinas TIC, que son acero inoxidable. Entonces, vaya a ser cuál sea el cambio de posición que haya establecido, y es que no está documentado en un formato que lo vimos que está en las normativas de la 005, 0050, entonces no es como si hubieras ejercido tu acto de capacitación, ¿sí? Por ende, puedes tener un, una contingencia penal, ¿ya? Si es que no le has dado esa formación de vida y no está evidenciado, ¿sí? Enfermedad ocupacional grave, ¿no? Sin protección, ¿no? Un trabajador desarrolla una enfermedad grave tras exponerse a sustancias tóxicas sin equipo de protección. En este caso, la responsabilidad penal implica cárcel para quienes incumplieron sus deberes, ¿no? O sea, también nos podemos desvincular de responsabilidad si es que tienes todos tus controles correctos. Yo a mi colaborador le di su EPP, y tengo mi registro de EPP que él ha firmado. Le capacité. Tiene sus 4 capacitaciones obligatorias. Le he dado 3 entrenamientos por puesto de trabajo. Todo lo tengo documentado. Le he hecho evaluaciones y en todo me ha salido bien. No puedo, tú no puedes tener a colaboradores que estás capacitando y te salgan con 10. Por ejemplo, si tu score es de 0 a 20, no. Entonces y si score 10, ese no es tu promedio, ¿no? Deberían tener 15. Entonces, lo retroalimentas, pasa a otra capacitación de regulación. Tú tienes que asegurarte que haya comprendido y que haya sacado una nota aprobatoria. Entonces, pasó todo, todo lo tienes ok, todo muy bien, pero él ese día no quiso utilizar el guante, pese que se había en buenas condiciones. Ah, entonces ahí hay un proceso de investigación. Fue el colaborador que aplicó un incumplimiento al reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ende, es una falta, ¿no? Luego, deberes de prevención y protección. El empleador debe vigilar todas las condiciones de trabajo, implementar medidas de seguridad y capacitar a su personal. La negligencia en estos deberes puede ser tipificada como delito, ¿sí? O sea, si no hay una prevención, si no hay una protección, el empleado, por no haber vigilado las condiciones de trabajo, entonces es una negligencia, ¿no? En estos casos, ¿no? Oye, yo tengo mi trabajador que va a hacer eh, un vamos a hacer el proyecto de un nuevo Megaplaza, ¿ya? Y entonces, en la zona interior del nuevo centro comercial, vamos a instalar unos mobiliarios de estructuras metálicas, ¿no? Yo no le he acondicionado con acros normados, he utilizado los acros tubulares, pese a que ahí deberían ser con arcos normados por el tema de que aguanten la carga, ¿no? El peso. Mira, hemos querido subir, no sé, con un elevador de un peso muy menor, cuando debería ser con un tipo de elevador establecido que aguante las toneladas. Pero no, el empleado dijo, no, yo necesito que me instalen. Ustedes vean cómo lo hacen, pero yo lo necesito instalado. Entonces el colaborador lo que hace es montarlo en su acro, por ahí balanceándose. Oye, ahí hay una negligencia por parte del empleador. ¿Por qué? Porque el empleador me debió proveer el equipo necesario y seguro para yo ejecutar esa tarea. No me lo proveó, me indicó que debería trabajar bajo esas condiciones
Entonces ahí tenemos una falta muy grave. Muy bien, ¿qué más tenemos? Delitos y sanciones penales específicas, ¿no? Y acá está justo lo que le mencionaba. Acuérdate esto, el artículo 168A, atentado contra la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Este artículo del Código Penal sanciona la negligencia grave que ponga en riesgo la integridad de los trabajadores. Quiero hablarte un poco de mi experiencia, ¿no? Yo he estado en octubre hasta diciembre estuve en un proyecto de una hidroeléctrica en Cerro de Paz, ¿ya? Estábamos haciendo distintos trabajos. Uno de los trabajos que considero más resaltante que he podido tener participación eh, ha sido en el mantenimiento del canal de Santa Isabel, ¿no? De Paucartambo, un pueblo llamado Paucartambo, subiendo, llegando a Ceja de Selva por Oxapampa, que ya subes y ya llegas a Oxapampa, entre el intermedio del pueblo de Paucartambo con Oxapampa está Santa Isabel, un pueblo llamado Santa Isabel, donde una empresa que se dedica a hacer el tema del recurso de energía, ¿no? Utiliza el río de Santa Isabel. Entonces estábamos asignados a hacer un mantenimiento, la restauración de ese río, ¿no? Para eso utilizábamos maquinarias como retroexcavadora, excavadora, también los camiones que van a sacar los escombros, ¿no? etc., ¿no? Entonces, eh, aquí hay muy importante algo. Estamos hablando sobre un factor climático, ¿ya? Lo que sucedía es que estábamos haciendo labores porque la lluvia había bajado, teníamos río seco, entonces todo bien hasta ese momento. Sin embargo, el clima era voluble y comenzaba a llover y eso hacía que el río creciera. En una parte existía como una compuerta. Se cierra la compuerta y hacemos que el río no baje para que nos pueda dejar trabajar, ¿no? Imagínate todo un canal, en la tercera parte de ese canal exista como que una tapa que hace que el río se mantenga ahí, ¿no? Y no se rebalse porque es una tapa que es por eso acá una compuerta, ¿no? Entonces, mientras esta tapa se compuerta, en esa parte, dentro del río entra la retroexcavadora y la excavadora y hacen los llamados diques. Diques son como un compuesto de rocas, ¿ya? Rocas que comienzan a poner a sedimentar como muros de rocas. Esto lo hacen con maquinaria pesada para colocarlo, para que el golpe del río no sea tan brusco, ¿no? Tenga como amortiguadores, ¿no? Es como que cuando tú pasas con tu vehículo y pasas por estas rumas, ¿no? Estos baches, ¿no? Te levanta un poco el carro y baja porque te ayuda a bajar la velocidad. Lo mismo sucede con el principio en este caso del río, ¿no? Entonces se hacen estos llamados diques y estos diques lo que me ayudas es justamente que la corriente no sea muy fuerte. Entonces todo estaba bien, estábamos trabajando, el río no estaba tan fuerte, cerrábamos las compuertas, el río se quedaba y la parte de abajo del río se podía trabajar, ¿no? Para sacar los escombros y luego meter la mezcla. Para esto existen muchos factores. Tenemos que tener los llamados vigía. El empleador tiene que tener y ejecutar y asegurar tener todo el personal totalmente óptimo y distribuido. Radios para poder comunicarnos ante un suceso. Totalmente de comunicación debía haber. En ese momento, cuando la grúa está realizando la parte de arriba, yo con dos vigías, ¿no? Nos monitoreamos de cómo está avanzando la retroexcavadora. Y esta retroexcavadora lo que hace justamente ayudarnos a, a medir, a minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, cuando vemos que la retroexcavadora está avanzando, los que están abajo, los colaboradores sacando las rocas, se le informa por radio, ¿sabes qué? Tienes que parar, detenerte, tengo colaborador. Entonces sucedió de que el río creció demasiado, pasó, rebalsó toda esa zona y entonces como responsable de SOMA debía haber indicado la paralización de esa obra, porque por un agente climático no es viable
que colaboradores realicen actividades laborales. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante tener el carácter estricto en también esas situaciones, ¿no? Porque no podemos exponer a los colaboradores. Pero si te das cuenta, en este ejercicio te he indicado muchas cosas. He aplicado radio, he aplicado el tema de vigía, protocolos con el tema de la retroexcavadora, comunicación, paralización, porque ya los agentes climáticos han dictado que no. Ahora, imaginemos que no se hubiera aplicado nada de esto, ¿no? No hay vigía, ¿no? No tenemos vigía, ¿no? Entiéndase que vigía es aquel que observa cómo la maquinaria está realizando su trabajo por sí, no por el tema de visibilidad que no tiene el tema en este caso, las maquinarias grandes y pesadas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hubiera pasado si es que no hay nada de esto? Artículo 168 del Código Penal, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Has aplicado negligencia. ¿Cómo no vas a tener vigía en un trabajo con retroexcavadora, ¿no? Con excavadora, con trabajos de estos altos riesgos? ¿Cómo no vas a tener radios de comunicación, ¿no? Para cualquier evento con tus trabajadores. Entonces sí hay una afectación penal, imaginándote de que hubiera sucedido algún incidente, ¿no? Luego, penas privativas de libertad, ¿no? En caso de muertes o lesiones, la pena puede alcanzar hasta los 8 años, ¿ya? De prisión para los responsables. Y vamos a hablar un poquito de cómo es el tema de responsabilidad, porque también tiene toda su, este, su forma este, de, de cómo manejar el tema de la responsabilidad. Ahora, agravantes y sanciones accesorias, ¿no? Se considera agravante la reincidencia o existencia de múltiples víctimas, pudiendo imponer inhabilitación de ejercer cargos relacionados, ¿no? Reincidentemente hay muchas víctimas en este lugar de trabajo, ¿no? Hay muchos accidentes de trabajo, hay muchas faltas. Es una empresa que no respeta todos los protocolos de seguridad y tengo una alta tasa de accidentabilidad. Oye, aquí, cuando me inspeccione la zona y me indique tus estadísticas de accidente, claro que sí, te va a observar y te va a decir, oye, acá algo está pasando, acá hay algo mal, acá hay algo que se tiene que mejorar. Entonces es importante ver todos esos puntos, ¿no? Luego, monitoreo, ¿no? Y acá indica una frase importante, tu escudo preventivo penal, ¿no? Los monitoreos ocupacionales presentan una herramienta crucial, ¿no? Para detectar riesgos y peligros a tiempo, ¿no? Evitando accidentes graves, ¿no? Su implementación demuestra cumplimiento normativo, ¿no? De posibles investigaciones penales. Si no haces un monitoreo, estás en una falta, ¿no? Y más que una falta, no tienes este escudo, como se dice, este escudo penal, ¿no? Oye, ¿por qué no has hecho monitoreo de tu centro de trabajo? ¿Por qué no has medido tus riesgos y peligros? Entonces es importante tener esos controles, ¿no? Como lo indica aquí, ¿no? Evaluaciones de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales que puedan afectar a la salud del trabajador, ¿no? Oye, no hiciste un monitoreo de sonido, ¿no? Entonces, o sea, agentes físicos. Y por ahí se identificó que los colaboradores no están utilizando un tipo de tapón que soporte los decibeles establecidos por su área de trabajo. Estaban utilizando un tapón muy simple, no el que se debería ejecutar, porque no se hizo las mediciones respectivas en el tema de nuestros monitoreos, ¿no? Oye, agentes físicos también ergonómicos, ¿no? De luz, ¿no? De luz. Eh, oye, por ahí el impacto de la luz, ¿no? Químicos, el tal psicosocial, ¿no? No se hizo la medición si hay un buen clima laboral en el centro de trabajo y tengo colaboradores con estrés, ¿no? Estrés laboral por los cambios de turnos abruptos, ¿no? O etc., ¿no? Entonces, si no hay un monitoreo, y ojo, y aquí nuevamente, ¿no? Lo que dice acá, registrar y documentar estos monitoreos evita que la negligencia sea alegada
en procesos penales y sirven como evidencia para demostrar que se cumplió con las obligaciones de prevención, ¿no? Entonces, muy importante estos puntos que se tienen que detallar en tema de obligaciones preventivas sobre seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Incumplimiento de multas y escalada penal, ¿no? Multas administrativas, por ejemplo, ¿no? Hasta 315 UIT, ¿no? eh, Se reflejan las gravedad del incumplimiento en ese sector, ¿no? Estas multas administrativas que causan, ¿no? Por incumplimientos por temas penales, ¿no? Indicativo y negligencia grave, ¿no? La imposición de multas puede motivar la apertura de procesos penales por negligencia reiterada, ¿no? Es decir, tus negligencias no son muy graves y son reiterativas, esto me va a ocurrir procesos penales indiscutibles porque estás impactando sobre la vida del trabajo, ¿no? Ejemplos comunes que podemos ver: no entregar equipo de protección personal o falta de señalización adecuada. Y esto es algo muy común, ¿ya? Tenemos nuestros controles en el proceso de la elaboración de nuestro IPER, ¿no? La identificación de peligros y evaluación de riesgo. Sin embargo, no lo cumplimos como tal. Tenemos un hermoso IPER, muy bonito, muy ordenado, que cumple, pero en la realidad solo es un tema documentario, más no se aplica en la realidad, ¿no? Ya más, sucede en empresas de que tienen controles y controles propuestos, ¿no? Dicen, no, son demasiados, no, esto no podemos hacer, hagamos otra cosa más, o, no, o dejémoslo ahí, ¿no? Ya, ahí hay un problema, ¿no? Entonces es importante que lo que indica tu hiper, ejecútalo, pero ejecútalo, por así decirlo, religiosamente. O sea, tu hiper en temas de seguridad es como si fuera tu Biblia, ¿no? Tienes que respetarla totalmente porque son tus controles que te han ayudado a minimizar el impacto significativo que figuraba, ¿no? O sea, tú en un inicio encontraste que era significativo o crítico una actividad a realizar sin estas medidas preventivas. Entonces tú propusiste una medida preventiva diferente y esto pasó a ser trivial, ¿no? O moderado, ¿no? Oye, pero está muy bonito en documento, pero en la realidad lo ejecutas, lo haces, se respeta. Eso es un punto de que hay que ponernos a reflexionar y es importante porque a veces tenemos tanta documentación, pero no hacemos ningún tipo de actividad porque solo lo tenemos para el tema de la inspección. Y mucho cuidado porque cuando venga el tema penal, te va a decir, oye, acá en tu hiper decía de que tú ibas a proponer un tema de un programa de seguridad basado en el comportamiento. Y esto es muy importante que lo sepan. Nos llenamos de tanta información, ¿ya? Y nos llenamos de tantos temas ahora modernos que hay. Hablamos mucho, mira, aquí hay metodología ICAM para temas de accidente de trabajo, hay metodologías, los 5 por qué, hay metodologías, por ejemplo, en la elaboración de un IPER, yo utilizo programas de seguridad basada en comportamiento, yo hago esto, etc., etc. Hay un sinfín, eso es muy cierto, pero lo realizas en tu lugar de trabajo. Es más, no necesitas mucho metodologías cuando lo más importante es que conozcas a tu colaborador. Y eso te brindo como recomendación basado en la experiencia, ¿no? O sea, cada público, cada sector que tú ejerzas, eh, es importante que lo conozcas. Si tú conoces a tu colaborador, definitivamente te va a ayudar a entender cómo tu colaborador entiende los temas que tú le estás impartiendo. Un ejemplo muy rápido, ya, que saliéndome un poquito de tema, pero es de seguridad, pero te doy como un pequeño tips, es
¿Has hecho tu estadística de cuántos de tus colaboradores recepcionan la información de manera visual? ¿Cuántos son visuales? ¿Cuántos son auditivos? ¿Cuántos son kinestésicos? Es decir, por sensaciones. Entonces, si tú no mides eso, ¿cómo llegas a que te entiendan? Si lo tratamos a todos los colaboradores por una misma línea, y eso a veces sucede en temas de seguridad, eh, no es así. Todas las personas somos muy distintas y aprendemos y entendemos de diferentes formas, ¿no? Entonces, por eso yo te invito a ir siempre un paso más. Asegúrate, no tengas solo documentos que se vean muy bien, lo que se vea bien en los hechos, en la realidad, al momento de realizar tus programas de seguridad. Porque las consecuencias al final, son lamentables y son las muertes a que les dije al inicio de la capacitación. Eso es muy triste, ¿sí? Eso es muy, muy lamentable, algo que podía haberse evitado, ¿no? Entonces, yo tengo mi hiper, pero hay una falta de señalización. Entonces, oye, mi hiper decía, sí, hay que estar señalizado todos los lugares donde va a ser el tema de elementos químicos, etc., o cámaras de frío, ¿no? O uso de chaleco para el frío, etc. Está mi procedimiento, pero no hay ni una señalítica. Y no solo eso, no hay una información a mi colaborador. No le formo, no lo capacito, no lo entreno. Entonces ahí hay una implicancia, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta estos puntos a tallar, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Este, Otros aspectos legales relevantes, prueba pericial para procesos penal, rol de la SUNAFIN y derechos de víctimas y familiares, ¿no? Esta parte se resume en lo invaluable y lo trágico que puede ser la pérdida de un ser querido, ¿no? Ah, es por eso que esta rama de la seguridad salud en el trabajo, a diferencia de otra rama, lo que nos invita es prever estas muertes lamentables que pueden existir, ¿no? Y a veces son tomadas de mal, ¿no? A veces me voy al sector inmobiliario, el residente con el prevencionista, ¿no? Se da muy mal porque por un lado quiere mi productividad y por el otro te dice, pero tienes que hacerlo de manera segura, cuando el trabajo tiene que ser engranado en conjunto, hacia un solo objetivo. Entrego mi trabajo de manera eficiente, pero sin descartar los temas y principios de seguridad. ¿Es posible hacerlo? Por supuesto que sí, sí es posible. ¿Toma mucho trabajo en hacerlo? Claro que sí, toma mucho trabajo. Y eso nos diferencia, ¿no? Nos hace la diferencia en qué nivel de responsables somos, ¿no? ¿Somos realmente, nos sentimos como un responsable soma o solo estamos realizando una actividad laboral como tal, ¿no? Damos ese plus, damos ese valor agregado en estos puntos críticos. Es una pregunta que hay que ponernos a reflexionar y entender de que sí, a veces tenemos que tener el carácter muy fuerte en decirle a nuestra zona directiva, oye, mira, estas son las implicancias penales que pueden haber. Yo estoy detectando que estas medidas de controles que te estoy proponiendo nos van a ayudar a minimizar estos riesgos. De lo contrario, vamos a tener consecuencias mayores más adelante, ¿no? Entonces, eso es importante, el rol del SOMA al momento de ejecutar una tarea, ¿no? La prevención es la clave, no solo eso, la prevención lo es todo. Es más, considero yo de que deberíamos quedarnos solo en la prevención y no enterarnos de la consecuencia, ¿no? La prevención es un pilar fundamental para todo lo que es sector de seguridad, ¿no? Invertir por ello, por supuesto que sí, ¿por qué no invertirlo? Y no necesitamos, y vuelvo a repetir esto, grandes cosas por hacer en cuanto a sensibilización, ¿no? O sea, en cuanto a entender a nuestro colaborador. Recuerda, el colaborador o los accidentes que suceden más son por actos inseguros, por condiciones inseguras. Tu labor es ingresar dentro del colaborador y que entienda que esa mala práctica puede llevar a una consecuencia legal, penal para el empleador, pero para el colaborador un impacto
inquebrantable, ¿no? Algo que no se va a poder retroceder cuando es el tema de una pérdida, ¿no? Una pérdida, ¿no? Entonces, importante hacerle reflexionar y trabajar mucho en entender y conocer qué tipo de colaboradores tenemos. Tenemos millennials, tenemos boomer, cuánto es mi masa porcentual por edades y cómo llego a ellos, qué aplico para que podamos tener un mejor alcance, ¿no? Si el sistema esté robusto, implementa un sistema de gestión sólido, ¿no? Crea tus propias estrategias, ¿no? Estrategias de seguridad, que sean tus normas prácticas tuyas y que todos lo conozcan y que todos sepan. Y no solo los colaboradores, sino que también lo sepa eh, la plana administrativa, ¿no? Eso es muy importante porque nos ayuda al cumplimiento de la ley. Y muy bien, aquí estamos como una pequeña primera parte, todavía nos falta mucho que tallar sobre el tema de seguridad. Quiero ver si creo que me han dejado una pregunta. Sí, acá tengo una pregunta. ¿Cómo fomentar conciencia y el uso en los EPP? ¿No? Importante pregunta que, que nos hacen aquí. Y claro que sí, ¿cómo yo puedo fomentar conciencia en el tema del uso del EPP? Muy sencillo, ¿no? Existen dinámicas, ¿no? Importantes en que ustedes pueden hacer el tema de la conciencia, el tema del EPP, el tema de videos de sensibilización que pueden ayudar justamente a hacer entender al colaborador, pero más allá de eso, de las dinámicas que puedas colocar, eh, utilizar programas, pero programas que realmente den resultado. Y estos programas que dan resultado son aplicados con disciplina, sin disciplina y sin un estricto trabajo de seguimiento, entonces solamente es una metodología más, ¿no? Cuando hablamos metodología, por ejemplo, como seguridad basada en el comportamiento, está muy de moda, todos los quieren aplicar, pero lo aplican realmente, saben realmente cómo es aplicar basado en el comportamiento. Es una disciplina muy amplia, porque es un cambio de hábito. Voy a darte dos escenarios. Yo soy el inspector y en mi costado está Pepito subiendo una escalera, ya que está subiendo una caja de manera insegura. Primero, no está usando guantes. Dos, la escalera se mueve, tiene los ajustes en malas condiciones. Y tres, él se está inclinando hacia un lado, en vez de bajar su escalera, se inclina hacia un lado para poder terminar su trabajo, ¿no? Se hace un estirón, ¿no? Yo soy el inspector A y vamos a poner inspector B, ¿ya? Como inspector A voy a actuar de manera mala, ¿no? Voy a ser un inspector que no actuó con la metodología STOP o metodología basada en comportamiento. Voy y lo veo a Pepito y le digo, y le grito, ¿no? Pepito, ¿qué pasa? ¿Por qué has estado subiendo así? Mira cómo está tu escalera, de verdad, y si te caes, si te haces esto y el otro, de verdad nos pones en un peligro, un riesgo. Pepito te responde de una misma manera y te dice, pero jefe, mira, lo que pasa es que nadie me quiso ayudar con la escalera y aparte me están apresurando que debo terminar esto y que ya está. Bueno, al final yo le digo, no me importa, no me importan tus excusas, busca una escalera buena, sube y trabaja con eso. Se acabó. ¿Tú crees que en este momento Pepito lo entendió el mensaje? Lo que entendió, y eso trabaja ya la parte psicológica, pues es muy importante entender la mente del colaborador, ¿no? Eh, él lo que entendió, él asoció esto, ¿ya? Y si retrocedemos, y te voy a dar una experiencia muy más bacán, si retrocedemos un poco a los años de Jan Pavlov, uno de los psicólogos grandes, entonces, pero siguiéndome el ejemplo, ahorita con el ejemplo, lo que él asoció en su cerebro, Pepito, es a seguridad es algo mal, es algo tóxico, es algo duro, ¿no? ¿Por qué? Porque me gritaron. Él asoció esto. Me gritaron por seguridad, nada más. Me alzaron la voz por seguridad. Él asoció eso en su cerebro.
Y esta asociación al cerebro se da por malos hábitos. Y aquí sí retrocedo en los años en donde estábamos con el tema de las corrientes psicológicas, humanística, el Gestalt, ¿no? Y distintas corrientes psicológicas, y una de estas era de Jean Pavlov, y Pavlov hacía un efecto condicionante. Él tenía una campana, esta campana él hacía sonar y le llevaba una comida a su animal, a su mascota, a su perro, ¿no? Tocaba, llamaba al perro y le daba comida. Eso lo repetía constantemente. Tocaba, le llamaba al perro y le daba su comida. Hasta que un día, en la experiencia, lo que hizo es solo tocar la campanita y no tenía comida. Solo tocaba la campanita y el perro venía inmediatamente. ¿Por qué? Porque asoció a campana, ¿no? Campana significa comida, ¿no? Entonces, a veces en temas de seguridad actuamos de esa forma, ¿no? Grito, seguridad. Este más, llamada de atención, seguridad, ¿no? O un memo, una falta, ¿no? Me reprendieron, ah, son por temas de seguridad. ¿Ves? ¿Cómo estás asociando tú entonces tus aspectos y tus mensajes en temas de seguridad? Ahora vayamos con el inspector B. Este inspector sí aplicaba las metodologías STOP. Este inspector sí conocía y tenía un gran compromiso con la seguridad basada en el comportamiento. Bueno, este inspector se acerca calmado. Ve a Pepito y dice, Pepito, por favor, ¿podrías bajar un momento? Me gustaría conversar contigo. Acá, baja Pepito y dice, sí, dime qué sucedió. Coméntame un poco, estoy realizando una pequeña evaluación en tu trabajo y me gustaría que tú me digas cómo ves las condiciones como estás trabajando. ¿Te parecen las correctas, las óptimas? Mira, tú haces que trabaje, el colaborador y se cuestione. Tú no le dices, sino haces que él se autorresponda. Y le dices, bueno, mira, te puedo decir, la verdad que esta escalera yo pedí apoyo, pero me apresuraron y me dijeron que, pucha, tengo que terminar ya más, ¿no? Y la verdad, ella agarró esta escalera porque es la única escalera que pude encontrar. Y estamos con mucha sobrecarga de trabajo. Ya. Entonces te dice, ¿y qué más? ¿Cómo crees que estás realizando el levantamiento de carga? ¿O cómo estás ordenando tus cajas? ¿Consideras que está bien? ¿Está correcto? Mira, la verdad, pues sí, lo veo que sí, sí, no lo veo tan grave. Es una caja solamente levantar. Y le preguntas nuevamente, ¿no? Dice, ¿consideras de que al estirarte te puede ver, puede existir una posibilidad que te caigas? ¿Tú crees? ¿Considera que fuera así? Y ahí ya él se pone a pensar, dice, sí, sí creo que sí podría ser. ¿Qué podrías hacerle? Podrías decir, ¿no? Yo creo que podría bajar, acomodar bien mi escalera, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hay una conversación distinta, ¿no? Y entonces tú como inspector le dices, mira, para nosotros es importante, es mejor tu seguridad, yo voy a hablar y por favor es mejor de que ubiques una mejor escalera para ese trabajo y si en caso no lo encuentras, por favor avísame para ver qué solución juntos lo podemos encontrar. Sí, pero lo que hace que me han pedido que haga esto urgente, prefiero que mejor busques una escalera correcta y eso lo podemos conversar con tus superiores, déjame conversarlo, pero prefiero de que si esto te va a tomar un poco más de trabajo, o sea, no hay problema, puedes esperar esto, pero prefiero que no te accidente te pasara. Con eso hiciste muchísimo. Ya no solamente tienes a un colaborador que se sensibilizó, sino tienes a un socio estratégico en donde él también va a transmitir lo mismo a los demás colaboradores. ¿Que toma más trabajo? Claro que sí, toma más trabajo, porque lo fácil es llamar la atención y decir, oye, baja y ponte esto. Esto es lo más común. No, lo otro es con un efecto más reflexivo, es con un efecto de hacerle trabajar, en pensar, oye, lo que estás haciendo está mal y lo que estás haciendo puede tener consecuencias fatales, ¿no? Entonces es muy importante en ese punto, ¿sí? Muy bien. Entonces, como mencionábamos el marco legal, y es muy importante conocer estos puntos, hay que reconocer la constitución política. Esa es la base principal en donde todo las normativas legales implican en el tema
de seguridad, ¿no? Esta parte normativa, ¿no? Y aquí importante, definiciones clave de accidente e incidente. Accidente sucede de repente que provoca, ¿no? Lesión, invalidez, ya sucedió, pero el incidente es un evento con potencial para causar daño. No causa daño, pero sí es potencialmente posible. Si es que ese incidente no se ve. ¿Qué es lo común que hacen las empresas? Registran accidentes, pero no incidentes. Cuando la clave principal son los incidentes. Crea un programa de reconocimiento de incidentes, un programa de sensibilización, un código QR en donde indique, oye, ¿sabes qué? Cuando existe un incidente de trabajo, notifícalo de manera anónima. Un responsable de seguridad o el equipo SOMA nos va a ayudar a tomar cartas en el asunto, ¿no? Consecuencias legales de accidentes laborales en ámbito administrativo, ¿no? Multas según la gravedad, sanciones por incumplimiento, cierre de la empresa. Todas estas cosas que podemos observar aquí, en donde ya lo hemos hablado, que pueden ser las multas de 400.000 soles, sanciones, me pueden cerrar, pero nada de esto se iguala o tiene el mayor nivel a la pérdida humana, ¿no? Eso es algo que no se puede sustituir, ¿no? Eh, es algo muy lamentable. Todo esto, cierre, multas, sanciones, bueno, son procesos administrativos que se realizan, pero la vida de un trabajador es algo que no se puede reemplazar, ¿no? Es algo que no se puede ni calificar eh, como posible, ¿no? Se debió haber hecho algo más, se debió realizar el tema de los trabajos de sensibilización, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias legales, ¿no? Repito, acá está. ¿Cuáles son las consecuencias legales por accidentes laborales? Principio penal, ¿no? De la que hablamos, 68, ¿no? Delitos contra la SST. Responsabilidad del empleador. Penas privativas de libertad de 1 a 8 años de cárcel. Ahora, yo te digo aquí con el tema de responsabilidad. Edwin, ¿cuándo yo como Soma soy responsable de alguna falta o en caso de un accidente de trabajo? ¿Siempre lo soy? ¿Es así? Esto va a depender de cómo se dieron las situaciones, ¿no? Tú, como Soma, tienes que tener toda tu documentación y toda la realización de esa documentación. Un colaborador se accidentó, por ejemplo, en la zona de lavado de tanques de cisterna, ¿ya? Pongamos ese caso. Él lo lavó, está haciendo limpiezas con elementos químicos, ¿no? La compuerta de esta cisterna se cerró, ¿no? Por X motivos, creando espacio confinado. Al crear el espacio confinado, el colaborador muere por asfixia, ¿no? ¿Quién es responsable aquí? ¿Cuál sería la respuesta? Hay que evaluar en la investigación. Hay que saber qué sucedió. Primero, ¿hubo el permiso de trabajo de alto riesgo para espacio confinado? Revisamos eso. ¿Hubo el ATS? Se revisó, sí, hubo ATS. ¿El colaborador está capacitado para ese tipo de trabajo? Sí, sí estuvo capacitado. La zona de la compuerta, de la parte de arriba, estaba señalizado indicando no cubrir, no tapar, no acercarse. Uy, eso no hubo, ¿no? Aquí, ¿ya con quién lleva la responsabilidad? ¿El empleador? ¿El SOMA? El área de producción? Igual, seguimos escarbando, ¿no? Ponte de que se entrenó al área de producción, a su jefe inmediato, y su jefe inmediato no hizo caso omiso. Ah, es una falta. Él no hizo caso a algún entrenamiento. Ahí hay un tema de responsabilidad, ¿no? Dos, el empleador nunca indicó de que se debía haber hecho capacitaciones sobre el tema de manejos de espacios confinados. Responsabilidad, ¿no? Y dos, por más que haya sido la responsabilidad de parte del supervisor de área, el empleador sigue teniendo la parte de responsabilidad. ¿Por qué?
por inobservancia. Oye, yo contrato a un supervisor de operaciones, pero tengo que observar su trabajo, cómo lo está haciendo, sus informes, ¿no? Y ahí yo descubro como empleador, oye, ve, tu informe mensual me has indicado que, que así haces el trabajo. Un PETS, ¿no? Un procedimiento de trabajo seguro de espacio confinado. Ponte, no lo hay. Ponte. El empleador tuvo que ver en la inspección mensual, no lo solicitó, no dijo nada. Oye, estás haciendo espacio confinado y no tienes procedimiento, tiene que observarlo. Ya, justamente eso, tiene que observarlo. La inobservancia es una falta grave y ese es un delito por parte del empleador. Entonces, es por ello, si tú eres SOMA, ahora me voy a poner en otro ejemplo, ¿ya? Tú eres SOMA y tú has indicado de que en un lugar de trabajo se tiene que utilizar, por ejemplo, un un retráctil del arnés, ¿ya? Es indispensable, pero no lo quiso adquirir el empleado. Dijo, no, no es necesario. Con que se enganche en cualquier otro lugar, no hay ningún problema. No es necesario. Vemos que no era necesario. Pero tú en tus controles los colocaste y mapaste. No, si son necesarios, necesitamos que sea retráctil, porque para este tipo de trabajo sí tiene que ser retráctil, no puede ser otro tipo de. No, no es suficiente con la línea de vida, no es suficiente con engancharme en un soporte, no, sí tiene que haber un tema de retráctil por la naturaleza del trabajo, ¿no? Pongamos así. El empleador hizo caso omiso, ya, pero no informaste, ¿no? Solo quedó ahí, solo quedó en palabras, nada más. Tienes un tema de responsabilidad. Por eso es importante que notifiques a tu empleador. Envíale un informe a tu empleador. Oye, ¿sabes qué? Investigué esto, esta es la propuesta, necesito que esto sea. No se hizo. Bueno, acá está el tema de mi correo que te envié, en donde yo indicaba que era necesario, pero el empleado optó por un tema de costos de no hacerlo, ¿no? Consecuencia de ello, entonces, un tema de un accidente fatal, ¿no? Responsabilidades de empleado, implementa el sistema de gestión, claro que sí. Identificar los riesgos y peligros, la evaluación de IPA, capacitación continua y suministros de PP que esté en óptimas condiciones, ¿no? Reporte de accidente incidente, ¿no? Ministerio de Trabajo, ¿no? 24 horas se tiene que informar, accidentes mortales, incidentes peligrosos y 10 días antes no mortales, ¿no? El reporte debe ser realizarse dentro de los 10 días planeados posterior al accidente, ¿no? O al suceso, ¿no? Entonces es importante esto. Esto de los 10 días no mortales, pero siguen siendo accidentes, es más un control interno, ¿no? Para nosotros, ¿no? Eh, pero sí te recomiendo que cada vez que existe un accidente dentro de tu trabajo, dentro de las 24 horas, tienen que informarse a la interna. Accidentes leves, ¿no? Que te estoy hablando, ¿no? Pero tiene que haber esa frecuencia. Muy bien. Procedimiento de notificación, ¿no? ¿Cómo yo no notifico al Ministerio del Trabajo, ¿no? Este, lo notifico vía telefónica, ¿no? Por el caso de emergencia, por el portal web, ¿no? Además debe presentar un informe detallado al accidente, ¿no? La manera de que tú vayas a informar, de acuerdo a la normativa del estado que te encuentres, porque hay provincia que diga, hay provincias que tienen otra forma. Entonces, eh, tendrás que seguir esa forma de hacer la notificación siguiente, ¿no? Inspecciones, procesos, resultados, hay tipos de inspecciones, derechos y actas de infracción. La SUNAFIL tiene esta característica, por eso es importante que ustedes mantengan todo lo detallado sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo eh, para evitar cualquier tema de inspección y también una falta que pueda suceder, ¿no? Algunas recomendaciones y conclusiones. La ley de seguridad es vital para proteger tu integridad física. Recomendar siempre asesoramiento legal especializado e implementar el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Con el tema de priorizar un lugar de trabajo con valor esencial, ¿sí? Es muy importante que tengamos todas estas consideraciones a fin de evitar cualquier contingencia legal que pueda suceder, ¿no? Muy bien, yo doy por terminado esta capacitación.
Por ver si creo que ya respondí las preguntas, ¿sí? Ujú. Muy bien. Igual, como recomendación final sobre el tema, lo que hemos visto el día de hoy en esta capacitación, ¿no? Es importante, ¿no? A ver, creo que acá hay una pregunta. ¿Qué capacitaciones son obligatorias? ¿No? Eh, las obligatorias son las cuatro capacitaciones al año que se lleva en temas de seguridad, salud en el trabajo, son cuatro obligatorias. Y si preguntamos qué tipo, va a depender mucho de la naturaleza de tu trabajo. En principal es reglamento interno de seguridad, salud en trabajo, capacitación de identificación de peligros, evaluación de riesgo y medidas de control, una inducción sobre aspectos generales de seguridad, salud en el trabajo. Te faltarían dos, y esas dos pueden ser algo de naturaleza que tú coloques. Te recomiendo situación de emergencia, primeros auxilios y lucha contra incendios, y temas de ergonomía laboral, que son muy importantes en estos tipos de formaciones que podemos dar a nuestros colaboradores en temas obligatorios, ¿no? Ya los de posición de puestos son más específicos, ¿sí? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. A ver, a ver si- Ya, muy bien. Entonces, eh, como ya no tenemos ninguna otra pregunta, me queda más sin nada decirle gracias por la capacitación del día de hoy. Esta segunda parte se ha enfocado más por el tema penal y es importante que tengamos contemplado todo lo que nos dice el tema legal, ¿no? Desde ya le doy las gracias por su participación y les invito a que sigan nutriéndose sobre temas de capacitaciones y de seguridad, salud en el trabajo. Eso sería de mi parte hasta el día de hoy. Que sigan teniendo un bonito día. Hasta luego. Muchas gracias.